algo relacionado con la piel sana. ¿Lo tenemos a Daniel Gallardo? Sí. Ahí lo sumamos. Daniel, ahí estamos. La conectividad ahora sí nos está jugando una buena pasada. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. Estoy en el Centro de Congresos y Exposiciones de este Estado provincial cuyano porque se está analizando con expertos del país una cuestión que yo le decía a quien vamos inmediatamente a entrevistar, pasa el futuro de la República Argentina, porque es por donde están los andariveles del planeta, ¿no? Llevando adelante lo que podrá ser, sin lugar a dudas, la tecnología digital, que obviamente cada día se proyecta más, progresa más, se tecnifica más, valga la redundancia de la terminología. Así que inmediatamente lo voy a saludar porque están en la ruta federal del conocimiento, así se ha denominado, este análisis que se hace de la economía del conocimiento. Luis Galeazzi es director ejecutivo de Argencon, a quien en primera instancia voy a saludar, como decía. Luis, lo están viendo en todo el territorio de la República Argentina a través del interactivo de Ciudadano News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Muchas gracias, muy gustoso de estar contigo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué significa esto de la Ruta Federal del Conocimiento? Bueno, la economía del conocimiento es una economía que domina hoy en el mundo y se realiza desde tradicionalmente grandes capitales. Los grandes centros urbanos concentraban lo principal de la economía del conocimiento. Pero últimamente, sobre todo a partir de la pandemia, hay una descentralización, una deslocalización del trabajo que va refluyendo hacia las ciudades más pequeñas. Entonces nosotros vemos una gran posibilidad, un gran potencial de crecimiento de la economía del conocimiento en ciudades, digamos, ciudades medias argentinas, de 50.000 a 150.000 habitantes, donde llega la conectividad, donde hay recursos humanos calificados y que tienen esa posibilidad de conectarse al mundo desde sus lugares de origen. Entonces pensamos que esto federaliza la posibilidad de hacer proyectos y trabajos de la economía del conocimiento y es lo que estamos difundiendo con estos programas. De todas maneras, la conectividad que estuvo a prueba, a fuego, diría yo, durante la cuarentena de la pandemia del COVID-19, sobre todo en el sector educativo, demostró, digamos, por colocarle un título, agujeros negros. Eso en el futuro se va a comenzar a solucionar. ¿Y de qué manera se soluciona? Acuerdos y compromisos tanto del sector privado como del público. Bueno, la infraestructura de comunicaciones es una condición para el desarrollo de estos trabajos. Lo que hay que tener es un programa de inversión en comunicación, sobre todo ahora que hay una renovación tecnológica con el 5G, con la nueva tecnología de comunicación. Argentina tiene necesariamente que ir por ese camino y hacerlo rápido porque es un elemento competitivo del país. Es decir, el país no tiene una buena red que alcance así capilarmente a toda la región y que sea moderna, que tenga las capacidades de la tecnología 5G, vamos a tener serios problemas de competitividad económica. Entonces, es necesario que haya un programa nacional de inversión en conectividad. Luis, dos preguntas finales. La primera, ¿usted nota compromiso de las provincias y que se concatena con el compromiso nacional para que estos objetivos se vayan cumpliendo? Bueno, para que estas políticas funcionen tiene que haber continuidad política, tiene que haber una visión estratégica de que esto es fundamental. Esa visión estratégica muchas veces está más en las provincias que en la propia nación por los cambios políticos que hay a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros insistimos en el trabajo con las provincias para que sean las provincias las que influyan sobre el Poder Ejecutivo Nacional en financiar estos programas. Yo creo que la presión colectiva de las provincias es muy importante para lograr estos avances. Lo segundo y lo último, y concatenado con esta respuesta suya, obviamente esto habla de un país serio con políticas de Estado, que más allá quien gobierne o la doctrina que pertenezca a quien gobierna, sean mantenidas y sean en crecimiento, pues estamos hablando del futuro del país, ¿no? Correcto, sí, bueno, esta es una industria del conocimiento que funciona hoy en día, ya es la tercera en exportaciones en Argentina, tiene un amplísimo territorio por desarrollar, por crecer, es la economía dominante del mundo, por lo tanto estamos en una ola de crecimiento
que es global y que nosotros queremos que también sea local también, que Argentina acompañe este movimiento. Luis, muchísimas gracias y bienvenido a Mendoza. Muy amables. Muy amable. Bueno, hablábamos con Luis Galeazzi, que es el director ejecutivo de Argencon, en una importante actitud que es el momento que viven ellos aquí, aquí en perdón, lo que pasa es que estoy buscando, discúlpeme, estoy haciendo producción No, al aire, estoy el ministro de maestro. Economía, Enrique Baquie, quien Ujú. es un hombre que en su cartera le ha colocado mucho énfasis a este tema y me parece que es muy importante brevemente hablar con él, ya lo están trayendo a este lugar. Les decía, la economía del conocimiento va de la mano de la tecnología y creo que es muy importante la responsabilidad de los privados, tanto como las responsabilidades del Estado, ¿no? Lo público. Sí. Hemos notado que eso en los últimos tiempos con nuestro propio trabajo ha hecho aguas. Aquí viene el ministro de Economía de la provincia, Enrique Baqué, a quien en primera instancia voy a saludar y le agradezco mucho que nos reciba. Lo están viendo en todo el territorio de República Argentina a través del Interactivo de Ciudadanos Años. ¿Cómo le va a usted, ministro? Buen mediodía. Hola, ¿cómo andás? Buenos días. Gracias por recibirnos. Bueno, usted y su cartera, con muchos funcionarios de la misma, se comprometieron apenas asumió la administración de Rodolfo Suárez con esto, ¿no? Hablar de la economía del conocimiento y colocar a Mendoza en la vanguardia de la educación, de la tecnología y la economía del conocimiento. Empezamos casi con todo el sector, casi de casualidad, te diría, porque apenas comenzamos se armó el lío en el país de que cambiaron la ley de economía del conocimiento, que ya nadie se Sí, acuerda, claro, entonces tuvimos una es reunión cierto. con todo el sector en aquel momento, llevábamos una semana, y de ahí surgió la mesa que siguió participando, donde empezamos a trabajar con el sector privado y cómo mejorábamos las condiciones para que el sector se desarrollara en la provincia donde creíamos nosotros que tenía condiciones y el sector privado también, el mendocino, y el que vive en otras provincias y en otros países. Y de ahí fuimos generando programas juntos y todos los programas que el ministerio hizo desde entonces fue algo que fue saliendo de esa mesa colectiva en el que intentamos con el sector privado, con las universidades, con los colegios terciarios y con el sector público. Y es un sector que debe ser el sector más dinámico de la economía mendocina en los últimos 3 años, porque hace 4 años teníamos solamente el parque tecnológico y algunas empresas, y hoy es un sector muy importante. Y es lo que viene, ¿no? Y es lo que fortalecerlo. Le decía al director ejecutivo de Argencot que debería existir una palabra que en muchos sectores hace agua, políticas de Estado, que más allá de las ideologías que asuman la administración de las provincias, pero fundamentalmente desde el Estado Nacional, deberían existir esas políticas de Estado para una continuidad de algo que habla del progreso de lo que viene, ¿no? Sí, viste que muchas veces las cosas son más sencillas de lo que se cree. Si los privados y el gobierno tienen la intención de trabajar juntos, de entenderse las dificultades y de ver que no todo se puede hacer de un día para otro, e ir marcando senderos, caminos de un trabajo conjunto, se va creciendo sistemáticamente y se va haciendo de a poco. Y eso es lo que intentamos en Mendoza y creo que en el país debería pasar lo mismo, donde los funcionarios pueden saber de políticas públicas fuertemente, pero no sabemos de cada sector en particular. Entonces uno tiene que escuchar a cada sector y ver cómo se hacen políticas públicas a partir de lo que cada sector sabe. ¿Lo puedo aprovechar con dos preguntas finales? Sí, por favor. Le saco el jugo, ministro, ¿eh? Qué bárbaro. Para eso estamos. Eh, porque ha ocurrido un hecho muy importante para la región, para esta parte de la República Argentina en las últimas horas. El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el gobernador Rodolfo Suárez firmaron un hecho que se va a transformar en una cuestión histórica, no solamente para este Estado provincial cuyano, sino para la región, porque hablamos de la construcción en un futuro no muy lejano de la represa El Baqueano. ¿Es así? ¿Qué significa? Lo que firmó el gobernador con el ministro Massa fue para encontrarle cómo se repaga una presa que Mendoza quería construir
y fijar el precio que Mendoza va a cobrar, que en total son 1.230 millones de dólares, para una represa que nos va a costar 556 millones de dólares, que es el presupuesto que tenemos nosotros. Con lo cual encontramos un camino que la Argentina tenía hasta hace 12 años atrás, que había un funcionamiento de cómo se financiaban las represas, que podía ser bueno o malo, pero era el que existía, y que en los últimos 12 años no había firmado nadie. Y entonces hemos construido ese camino que es importante para Mendoza ahora, pero creo que es importante para todas las provincias, porque ahora en más ya se puede seguir esa misma huella que el gobernador Suárez consiguió, de ver cómo, si uno hace estas obras, que son muy caras, 550 millones de dólares es un valor muy importante, y que si uno los invierte, todos los ciudadanos de cada provincia y también los privados que quieran construir, porque un privado también lo podría hacer, o podría ser mixto, como hablábamos antes, parte de un privado, parte del Estado, pueden saber cómo se repaga la obra y pueden saber que no ponen la plata a fondo perdido y que después el dinero se recupera, en este caso los 1.230 millones de dólares, para invertirlo en otro dique o en otra actividad. ¿Qué significa la segunda y la última pregunta para el aprovechamiento hídrico y el aprovechamiento, o mejor dicho, hidroeléctrico y el aporte al interconectado nacional? A ver, son en términos de personas, te da luz para 60.000 casas, son 120 megas, que a su vez van a trabajar 2.500 personas durante la construcción, 1.000 directas y 1.500 personas de carácter indirecto. Y te va a dar una estabilidad y te termina bajando el precio promedio de producción de la energía, porque si no tenés que importar o generaciones térmicas que los usuarios terminamos pagándolo. Muchas gracias, ministro, muy amable. Muchas gracias a vos. Enrique Baquier, el ministro de Economía, que ha tenido la amabilidad de hablar con nosotros cuando ya se dirige al interior de donde va a exponer en este cónclave nacional de la Ruta Federal del Conocimiento. Disculpe, no podía dejar de hacer estas últimas preguntas porque es la noticia No, por regional, supuesto. no solamente provincial, sino regional, que es el acuerdo de la construcción y la cristalización de la represa de El Baqueano, con una cifra muy importante, 500 millones de dólares, y las cifras que ya dio el ministro Baquier sobre mano de obra y el importante aporte a la cuestión energética para muchas familias, no solamente de la provincia, sino de esta parte del país. Virginia. Daniel, antes de que se vaya y que desearle un buen fin de semana, valorar lo que usted ha hecho, produciendo prácticamente sobre el pucho, viendo al ministro, llamándolo con una mirada y sacar estos datos tan jugosos, y todo solito. Aprendemos mucho de colegas como ustedes. Si bien es cierto que en cualquier momento, porque bueno, Daniel está en la calle, es nuestros ojos, él nos va contando todo lo que está pasando a nivel país, si bien en cualquier momento podemos retomar contacto, de seguro el lunes vamos a estar trabajando juntos en un día que es más que importante, porque es cuando va el gobernador a rendir cuentas de todo lo que pasó durante el año aquí en Mendoza, así que el lunes nos espera una larga jornada, Daniel. Sí, es la que tenemos los periodistas todos los 1 de mayo, mientras las personas festejan como corresponde el Día del Trabajador. Nosotros lo festejamos de nuestra manera muy particular, informando, ¿no? Y yo aprovecho para desearles a ustedes, a los dos, a la productora Laura Velasco y a toda la gente que está allí en estudios, tanto en el estudio de televisión como el de la radio, todo mi respeto al honorable trabajo que hacen diariamente y merecen realmente ser reconocidos, no solamente desde el punto de vista empresario para el medio que representamos, sino para la gente donde ustedes llegan, porque es una tarea muy importante la que realizamos y yo la reconozco y la respeto muchísimo. Así que feliz Día del Trabajador para ustedes. Un abrazo gigante, Daniel. Muchas gracias. Hasta cualquier momento entonces. Hasta luego. Hasta las 14, El Interactivo.